banks, hospitals, grocery stores, entertainment, and accounting departments. Artificial intelligence is transforming our world. AI is lowering operational expenses for businesses and allowing them to get the absolute most from their resources. It's helping us solve a variety of complex problems, from preserving the Great Wall of China and protecting endangered species, to accelerating medical diagnosis and decreasing defects on the manufacturing line. Whether it's creating low-touch solutions for accounts payable or making it easier to detect financial fraud, there are few aspects of today's businesses that aren't being improved by AI. And it's all happening on top of technology platforms developed by Intel. We've put our full might into building radically new processing, interconnect, and software technologies to better serve the increasing demands of AI applications. We're doing it all so that our customers can design AI models without scale bottlenecks and deploy AI wherever their data lives. From training massive unstructured data like voice and text to extreme low-power on-device inference, Intel is breaking barriers between theory and reality. Together, we push possible forward. El 1 de junio de 2015, Intel adquiere Altera mediante un acuerdo valuado en $16.700 millones. Esto marcaría un antes y un después en la historia de Intel, pues hasta el día de hoy, Altera sigue siendo uno de los más grandes proveedores de tecnología FPGA del mundo, y su integración a Intel le asegura dos nuevos e innovadores mercados: los centros de datos y el Internet de las Cosas, o IoT como es conocido ampliamente. Nuestro entonces CEO, Brian Krzanich, comentó: Altera es ahora parte de Intel y juntas harán la próxima generación de semiconductores no solo mejores, sino capaces de producir más cosas. Vamos a aplicar la ley de Moore para promover el crecimiento de los negocios FPGA de hoy e inventar nuevos productos que traerán experiencias increíbles en el futuro. Experiencias de conducción autónoma y aprendizaje automático Machine Learning. Y aseguró que con Altera de su lado serán capaces de producir chips con mejoras en la velocidad, con hasta el doble de rendimiento, además de que podrán incorporar otras tecnologías como el reconocimiento facial y así pensar en aplicaciones para el futuro. La proyección era que para 2017 sería posible la integración de las FPGAs a su procesador Intel Xeon, cosa que se pospuso hasta el año 2019 con las poderosas Intel Agilex. Pero primero es necesario contextualizarnos. At the turn of the millennium, Mobileye reimagined auto safety by designing the first ever camera-only collision avoidance system. Now, Mobileye is reinventing road asset data collection. Leveraging millions of journeys from vehicles on the road, we're able to aggregate data from drivers everywhere. When these vehicles travel along their regular route, equipped with Mobileye's AI-powered computer vision technology, they survey the road for infrastructure assets, pavement conditions, and dynamic mobility. The data collected is automatically turned into relevant GIS layers. Compatible with your existing GIS platform, superimposed layers can give valuable insights for preventative maintenance, efficient asset management, and evidence-based urban planning. Having precise information about your assets, road networks, and mobility is critical to the successful management and operation of cities. Mobileye technology turns roadscape data into relevant, up-to-date GIS layers so that local governments, transportation authorities, utility companies, and businesses can serve the public more efficiently. Mobileye Data Services. En la última década se ha experimentado un desarrollo sin precedentes en materia tecnológica, pero además se ha experimentado un crecimiento exponencial de la información y por lo tanto se ha multiplicado la dificultad de sacar partido de estos datos. Las redes 5G, el análisis de datos acelerado, la inteligencia artificial y las bases de datos constituyen tan solo algunos de los más ambiciosos proyectos que se están llevando a cabo en el mundo. Pero, en consecuencia, como es en el caso de la tecnología 5G, se debe no solo aumentar el rendimiento de la red,
sino también disminuir la latencia, es decir, los retardos temporales en la transmisión de dichos datos dentro de esta red. Y es ahí donde nuestra empresa irrumpe con su nueva familia de FPGAs, Intel Agilets. Ahora, para aquellos que no lo tienen claro aún, una FPGA o una matriz de puertas lógicas programables funciona como una impresora 3D. Basta con diseñar e implementar un código conocido como bitstream, en específico en lenguaje VHDL o Verilog, para que ésta se configure físicamente, es decir, a nivel de hardware, y ejecute las instrucciones determinadas por el usuario a través del uso de compuertas lógicas. En pocas palabras, es como imprimir un circuito digital que satisfaga las necesidades del diseñador cada vez que sea necesario y reprogramarlo las veces que se requiera. Y aquí radica su principal diferencia respecto a los procesadores, los cuales tienen un hardware predeterminado y un conjunto fijo de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial, no paralela, que además es otra de las características de las FPGAs. Sin embargo, su creciente demanda en la actualidad es precisamente por su trabajo en conjunto con los procesadores, que pretende multiplicar la velocidad de los integrados al menos en un 50%, pero esto se abordará más adelante. Y es aquí donde ustedes se preguntan, ¿qué aplicaciones tienen las FPGAs? Las aplicaciones donde comúnmente se usan las FPGAs incluye a los DSP, que son el procesamiento digital de señales, también los sistemas aeroespaciales, la bioinformática, entre otros. Gracias a sus excelentes características técnicas, las FPGAs pueden ser utilizadas en otros sectores, tal como el sector automotriz, aeroespacial, electrónico, computación de alto rendimiento e industrial. The reason we're doing 5G is the Internet of Things. It's all of these other things besides the devices that human being carries that are going to come on the network. Really, the network was built for voice communication, then data communication, then streaming video, which is essentially heavier data. But when you now start thinking about machines being on the network, whether it's for industrial application, whether it's for entertainment, whether it's for smart cities, what's going to happen is the network is going to have to be way more efficient, way smarter in handling the connections, and really pick the best medium for the best application. Just think about if there are 7 billion people that are talking to each other. By adding the machines, you're now talking 50, 100 billion things on the network communicating, and we need to reassess and make the network more efficient for that, which means certain technologies will get faster, like LTE, but then we will add other technologies like millimeter wave, for example. So we're partnering with infrastructure vendors, with operators, with governments and regulators to make sure that we will all collectively work together and get this network ready for this next stage. Con una capacidad de reconfiguración y un consumo reducido de energía, las nuevas FPGAs de Intel ofrecen un aumento significativo del rendimiento. Además, una interfaz de alta velocidad que permite la creación de redes con mayor ancho de banda y una baja latencia inherente. Esto implica, lógicamente, una transmisión más rápida de datos y un mejor almacenamiento de los mismos. Pero para comprender mejor cómo es que se ha logrado alcanzar tal rendimiento, es necesario ponernos técnicos. Primero a destacar sería la tecnología de paquetado Foveros, la cual utiliza tecnología de apilamiento 3D que permite activar la integración de lógica sobre lógica. Esto implica una sola cosa: los diseñadores contarán con una gran flexibilidad para combinar los bloques de tecnología IP, es decir, lo respectivo a la red, con varios elementos de I/O o entrada y salida y de memoria. Además, Intel ofrece una tecnología transceptora, es decir, transmisora receptora integrada, que ofrece un ancho de banda masivo líder en la industria, con una tasa de transmisión de datos de hasta 112 gigabits por segundo. También ofrecemos una interfaz coherente de baja latencia para los procesadores escalables de Intel Xeon,
los potentes procesadores que cuentan con 24 núcleos y son utilizados prioritariamente en servidores o workstations de alto rendimiento. Incorporamos el tejido FPGA de segunda generación HyperFlex de alto rendimiento, construido en un proceso de 10 nanómetros. El nodo de 10 nanómetros se puede entender como la tecnología de fabricación de los millones de transistores que componen los chips producidos para nuestras FPGAs. Esto es sumamente importante, pues esta reducción de nodos implica un aumento del rendimiento en un 40%, o bien una reducción del 40% en la potencia respecto al nodo anterior. También se encuentra disponible el software Intel Quartus Prime Design, que se equipara con el desempeño y la productividad de esta FPGA. En resumen, nuestro producto es un paquete heterogéneo de lógica, memoria e interfaces que se puede conectar a un núcleo FPGA, lo cual se logra mediante el puente EMIB, Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, o lo que es igual, puente de interconexión de múltiples cortes integrado proporcionado por nuestra empresa Intel. El dispositivo Agilex proporcionará a nuestro cliente hasta 40 teraflops de pico a 16 bits, es decir, hasta 40 billones de operaciones de coma flotante por segundo, y soporta formatos FP32, Bfloat 16 y FP16. Hasta ahora es de las únicas FPGA que soporta Bfloat 16 y FP16. Por ello, la compañía está apuntando a interferir redes neuronales capacitadas, una de las muchas aplicaciones donde las FPGAs se han destacado de forma idónea. Pero, ¿por qué todo esto es importante? Para satisfacer al ingeniero y al diseñador de circuitos integrados, el formato tiene que ser preciso para números de órdenes de magnitud muy diferentes. Sin embargo, solo se necesita precisión relativa. Para satisfacer al físico, debe ser posible hacer cálculos que involucren números de órdenes muy dispares. Como la memoria de los ordenadores es limitada, no puedes almacenar números con precisión finita, no importa si usas fracciones binarias o decimales, en algún momento tienes que cortar. Básicamente, tener un número fijo de dígitos enteros y fraccionarios no es útil, y la solución es un formato con punto flotante. Casi todo el hardware y lenguajes de programación utilizan números de punto flotante en los mismos formatos binarios, que están definidos en el estándar IEEE 754. Ahora, ¿cómo funciona? Inicialmente tenemos el bit de signo. Determina el signo del número, que también es el signo de la mantisa. Luego, tenemos una mantisa o fracción que contiene los dígitos del número. Mantisas negativas representan números negativos. Y por último, un exponente que indica dónde se coloca el punto decimal o binario en relación al inicio de la mantisa. Exponentes negativos representan números menores que 1. Respecto a los formatos soportados por Agilex, tenemos FP32, el formato que fue el caballo de batalla del Deep Learning durante mucho tiempo. Contiene un bit signo, 8 bits exponentes, 23 bits fracción. Tipo estándar para los cálculos de la red neuronal durante mucho tiempo. Pesos, activaciones y otros valores en las redes neuronales han sido representados durante mucho tiempo en el FP32 por defecto. Para muchos cálculos científicos, especialmente los iterativos, la precisión no es suficiente, lo que lleva a la acumulación de errores. Formato FP16. Con un bit para signo, 5 bits para los exponentes y 10 bits para las fracciones, existe una tendencia en el Deep Learning hacia el uso del FP16 en lugar del FP32, porque los cálculos de menor precisión parecen no ser críticos para las redes neuronales. La precisión adicional no da nada, aunque es más lenta, toma más memoria y reduce la velocidad de comunicación. Formato Bfloat 16 o Brain Floating Point Format. Es otro formato de 16 bits cuyo nombre proviene de Google Brain, un grupo de investigación de inteligencia artificial de Google donde se concibió la idea de este formato. Con un bit para el signo, 8 bits para los exponentes y 7 bits para las fracciones, a diferencia del FP16, que típicamente requiere un manejo especial, este formato se acerca a ser un reemplazo del FP32, cuando se entrena y se corren redes neuronales profundas. Como lo mencionamos, nuestro producto podría ser conectado a un procesador Xeon, con la conexión implementada a través de un enlace de interconexión de UltraPAD, coherente con la caché, permitiendo que las memorias FPGA y Xeon compartan el mismo espacio de direcciones. Añadiendo a esto, para un procesamiento más detallado, nuestros dispositivos Agilex
también tienen la posibilidad de ser conectados a chiplets personalizados, ya sean de nuestra compañía o de otros proveedores. La familia de productos Agilets la clasificamos en 3 series que son F, I y M. En la siguiente imagen podemos observar las diferentes interfaces y opciones que se presentan en cada serie, aclarando que mientras se asciende en el alfabeto, su capacidad va aumentando y sus especificaciones van cambiando. Explicando un poco las series en las que clasificamos nuestros productos, la serie F está diseñada para una amplia gama de aplicaciones y su capacidad transceptora no es superior a los 58 GB por segundo. Además, su plataforma es compatible con una memoria DDR4. Luego, tenemos la serie I. Esta fue diseñada para una interfaz de procesamiento de alto rendimiento y aplicaciones que requieran un uso intensivo del ancho de banda. Con transceptores de 112 GB por segundo, poseen la interfaz coherente para los procesadores escalables Intel Xeon de los que ya se habló previamente. También es compatible con la DDR4. Y por último, para las aplicaciones que requieran computación intensiva, tenemos la serie M, cuyas características de compatibilidad con los distintos tipos de memoria, en especial la HBM, diseñada para el alto ancho de banda, la hacen una de las más potentes en el mercado ahora mismo. Debido a la novedad de nuestro producto, solo algunas grandes empresas como Colorado Engineering Inc., Mantaro Networks, Microsoft y Silicon han sido partícipes del programa de acceso temprano y siguen planificando la forma en que integrarán este producto a sus proyectos más ambiciosos. No obstante, como ha declarado Dov Burger, miembro técnico de Azure Hardware Systems en Microsoft, Microsoft ha estado trabajando estrechamente con Intel en el desarrollo de sus FPGAs Intel Agilex y tenemos previsto utilizarlas en varios proyectos futuros. Las Intel FPGAs nos han proporcionado un enorme valor para acelerar la inteligencia artificial en tiempo real, las redes y otras aplicaciones o infraestructura a través de Azure Cloud Services, Bing y otros servicios de centro de datos. Y asegura, esperamos seguir colaborando con Intel para ofrecer a nuestros clientes servicios en la nube de alta calidad, grandes análisis de datos y resultados de búsqueda web ultra inteligentes. Así que no esperes a que te lo cuenten y empieza a pensar en grande. Nuestro novedoso producto está listo para que tú y tu empresa se vuelvan líderes en el mercado. Para terminar, queremos hablar un poco de costos, pero antes de hablar de los costos de nuestras nuevas FPGAs Intel Agilets, diremos que las generaciones pasadas de nuestras FPGAs, como la serie Cyclone 5, el kit de desarrollo podría llegar a costar hasta los $3.000, ya el precio varía según la versión que se requiera. La serie de Stratix, el kit de desarrollo, tenemos una amplia cantidad de opciones, para los cuales el cliente puede elegir y su costo varía entre $3.000 y $15.000. Ya depende de la necesidad de nuestro cliente, puede acoplarse a algún kit que cumpla con sus requerimientos. Hablando ya del costo de nuestras nuevas FPGAs, hasta el momento solo se sabe el precio de nuestro kit básico de desarrollo de la Intel Agilex serie F, que son aproximadamente $7.000, y de nuestro kit de desarrollo Intel Agilex serie F Transceptor, que se encuentra entre los $10.000 y $11.000.